¿Qué tal? Video tutorial número 21 del curso de Visual C# 2012, en el que nos vamos a parar en explicar en detalle el modo en el que está organizada la memoria de un ordenador y cómo la utilizan los programas creados con C#, que es lo que nos interesa especialmente. Todo esto de la informática tiene algo mágico, más para gente que como yo hemos visto cómo nacía y cómo se imponía en nuestro día a día. Estos chismes que pueden hacer cosas que ni se pudo imaginar Julio Verne. Sin embargo, cuando uno intenta penetrar en sus entrañas, tema que por eso a mí me parece realmente interesante, entender cómo estos chismes son capaces de hacer lo que hacen, puede que uno se vaya decepcionando. Porque en el fondo se trata de máquinas que no es que piensen muy bien, es que piensan muy rápido. Todos sabemos que en el fondo el lenguaje de estas máquinas se reduce a una sucesión casi infinita de ceros y unos, que cuando ahora yo escribo en el procesador de texto, al pulsar en el teclado, en nada de tiempo que pulso hasta que aparece en la pantalla, el procesador ha llevado a cabo la conversión y reconversión de los caracteres en valores binarios y de nuevo en caracteres para la pantalla. Cuando decía ahora, me refería al momento en el que estaba escribiendo el guión para el video tutorial, pero exactamente ahora cuando me escuchas hablar en el ordenador y cuando ves lo que hay en pantalla, pues el proceso es exactamente el mismo. Esto que escuchas y que ves ahora tiene muy poco, casi nada que ver con los viejos cassettes o con las cintas de vídeo grabadas. Son simplemente ceros y unos interpretados por el procesador y traducidos gracias a los distintos niveles de lenguajes de programación que nos permiten interactuar, comunicarnos con las máquinas, porque en definitiva un lenguaje de programación, todos los lenguajes de programación son eso, el modo en el que hombres y máquinas podemos comunicarnos. Así que toda esta magia reside en la memoria y en el modo en el que el procesador la utiliza. De ahí la importancia de entender de qué forma se gestiona la memoria. Tengo ganas de tratar en profundidad este tema, aunque de por sí necesitaría un curso completo, así que hoy nos centraremos en lo que nos interesa para el curso, que es el modo en el que los programas que creemos van a utilizar la memoria y el procesador. Está claro que todos los programas que están siendo ejecutados en un ordenador y todos los datos que utilizan estos programas van a utilizar la memoria. Hablamos y explicamos en los anteriores videotutoriales lo que son los tipos valor y los tipos referencia en C#, pero para entender bien sus diferencias es de gran ayuda entender cómo se organizan los datos en la memoria. Los sistemas operativos y los runtimes de los lenguajes, como es el que utiliza C#, frecuentemente dividen la memoria usada para contener datos en dos áreas separadas, cada una de las cuales va a ser manejada de un modo diferente. Estas dos áreas de memoria son llamadas tradicionalmente el stack y el heap. Cada una de ellas sirve para hacer cosas bastante diferentes y tenemos que entenderlas bien para poder escribir buen código. Empezamos viendo lo que ocurre cuando llamamos a un método. En ese caso, la memoria requerida para sus parámetros y sus variables locales es siempre adquirida desde el stack. Cuando el método finalice, bien porque se ejecute un return o porque se lance una excepción, la memoria que se ha adquirido para los parámetros y las variables locales automáticamente es liberada y se le devuelve al stack y vuelve a estar disponible para reutilizarla cuando otro método sea llamado. Por tanto, los parámetros de los métodos y las variables locales en el stack tienen un alcance de vida, un tiempo de vida muy bien definido. Nacen cuando el método empieza y desaparecen tan pronto como el método se completa.
Esto que estamos diciendo realmente se aplica a todas las variables definidas en cualquier bloque de código que esté encerrado entre llaves de apertura y cierre. Lo vemos en este sencillo ejemplo con un loop while, pero aplicable a cualquier otro código encerrado entre llaves, o puede ser por ejemplo un condicional o todo lo que te imagines. Como vemos aquí, la variable i es creada y se crea en el stack cuando se inicia el loop while y desaparece y por tanto se libera su espacio en el stack justo cuando finaliza el loop while, en la llave posterior al cierre. Así que es un buen ejemplo de cómo está muy limitado, muy aclarado cuál es el ciclo de vida, cuál es la duración de la ocupación por la memoria, en este caso de una variable local. Pero veamos ahora lo que ocurre cuando creamos un objeto, que es bastante distinto. Cuando creamos un objeto, una instancia de una clase, ya sabemos, usando la palabra clave new, la memoria requerida para construirlo es siempre adquirida desde el heap. Hemos visto que el mismo objeto puede ser referenciado desde varios lugares usando variables referencia. Hemos estado tratando de esto en los anteriores videotutoriales. Cuando la última referencia a un objeto desaparece, la memoria usada por el objeto se convierte en disponible para reutilizar, aunque no puede ser reclamada inmediatamente. Aquí vemos sobre el heap como hay partes de la memoria que están siendo usadas y otras que están en ese proceso de reciclaje. Ya han dejado de ser referenciadas y pasan a poder ser reutilizadas cuando el procesador así lo determine. Veremos en su momento a lo largo del curso más en detalle cómo funciona la memoria heap. Pero de momento lo que nos interesa entender es que los objetos que se crean en el heap tienen un tiempo de vida, un alcance de vida bastante más indeterminado que lo que ocurre en el stack. Está claro el momento en el que se crean cuando se usa la palabra clave new, pero solo desaparece en algún momento después de que la última referencia al objeto haya sido eliminada, y pueden ser muchas referencias distintas al mismo objeto. Así que, resumiendo lo dicho, todos los tipos valor son creados en el stack, mientras que todos los tipos referencia, los objetos, son creados en el heap, aunque la referencia misma a esos objetos se encuentre en el stack. Los nombres de stack y de heap llegan del modo en el que el runtime maneja la memoria. Cuando hablamos de la memoria stack, hablamos de una memoria que está organizada como una pila de cajas apiladas una sobre otra. Cuando un método es llamado, cada parámetro es puesto en una de estas cajas que va siendo colocada en lo alto de la pila, y cada variable local le es asignada igualmente una caja y van siendo colocadas sobre las cajas que ya están en el stack. Cuando un método finaliza, podemos pensar en estas cajas como que son eliminadas de la pila de la que forman parte. La memoria heap funciona más como si fuera con un documento nacional de identidad, como una dirección, como ya hemos visto, creo que es el mejor modo de decirlo. Es como un gran montón de cajas esparcidas por una habitación, en lugar de estar apiladas ordenadamente una encima de otra. Pero cada una de las cajas tiene una etiqueta indicando si está en uso o no. Cuando un nuevo objeto es creado, el runtime busca una de las cajas vacías y localiza ahí el objeto. La referencia o las referencias a ese objeto son almacenadas en variables locales en el stack, y el runtime es el encargado de mantener la pista del número de referencias a cada caja. Recuerda desde luego que varias variables pueden referirse al mismo objeto.
Cuando la última referencia de todas las que se encuentran en esas variables en el stack desaparece, entonces es cuando el runtime marca la caja en el heap como no en uso, y en algún momento en el futuro, dependiendo del funcionamiento de la recogida de basura, de lo que ya hablaremos más en detalle, vacía la caja y la hace disponible para reutilizarla. Veamos como ejemplo el siguiente método que aquí tenemos, en el cual, como vemos en su cuerpo, cuando es llamado, crea una variable de tipo punto a la que llama p, y posteriormente crea un nuevo objeto, una nueva instancia de la clase punto mediante el uso de new. Veamos en un diagrama cómo va a repercutir esto en la memoria. Veamos ahora lo que ocurre cuando llamamos al método. Supongamos que el argumento que le pasamos a param es el valor 57, que hay que incluir aquí cuando se llame al método. Pues cuando se produce esa llamada, un bloque de memoria, lo necesario para un int, le es asignado en el stack y se inicializa con el valor de 57. Veamos ahora lo que ocurre cuando se ejecuta el cuerpo del método. En la primera de las declaraciones, lo que va a ocurrir es que un bloque de memoria lo suficientemente grande para contener una referencia, una dirección a un lugar de la memoria, se asigna y es también asignado en el stack. Es para la variable .p, pero de momento, como vemos, se deja sin inicializar. Y a continuación también se crea otro trozo de memoria bastante grande para un objeto punto que es asignado dentro del heap. Nos queda por ver lo que ocurre cuando se ejecuta la palabra clave new. Observa que en ese momento lo que hace es crear la asignación en memoria a la variable p y colocar el valor que se le pasa dentro de param en el heap, en este caso 57. Esto nos permite ver dos cosas fundamentales. La primera es que aunque el objeto está almacenado en el heap, la referencia al objeto, la variable p, está almacenada en el stack. Y recuerda también que la memoria en heap tiene también un tamaño, no es infinita. Si esta memoria heap es sobrepasada, entonces el operador new lanza una excepción, un out of memory exception, y el objeto no podrá ser creado. Una vez que el método finalice, nos situamos fuera, por tanto, de las llaves, los parámetros y variables locales se van fuera de alcance, así que la memoria adquirida por p y por param es automáticamente liberada y se devuelve al stack para que pueda volver a utilizarla. El runtime en ese momento detecta que el objeto punto deja de estar referenciado y en algún momento en el futuro se encargará de que su memoria sea reclamada por el heap para poder volver a utilizar. Pasa a estar en una de estas situaciones que decíamos antes. Ya digo, sé que sobre la recogida de basura hablaremos más en detalle en su momento. Está claro, por lo visto hasta ahora, que uno de los tipos referencia más importantes en el framework.NET es la clase Object, que forma parte del Namespace System. Para poder apreciar completamente el significado de esta clase System Object, tenemos que haber visto antes lo que son las herencias, lo que haremos bastante pronto. Por ahora simplemente acepta que todas las clases que creemos van a heredar de System Object. Son tipos especializados de System Object. Así que System Object es una de las clases más importantes con las que cuenta C#, hasta el punto de que le provee con un alias, el alias Object, que es exactamente lo mismo poner Object que poner System Object completo. En nuestro código podemos usar tanto Object con minúscula, tal como aparece aquí, o escribir System
.object completo, como aparece aquí. Los dos significan exactamente lo mismo. De todos modos, es aconsejable usar la palabra clave object en lugar de system object completo. Es más directo y es consistente con otras palabras clave que son sinónimos de clases. Lo mismo llevamos haciendo desde hace tiempo con string para system string, y hay alguna otra más de las que hablaremos en su momento. En este ejemplo que tenemos en pantalla, tanto la variable p como la variable o se refieren al mismo objeto punto. El hecho de que el tipo de p sea punto y el tipo de o sea el alias para system object, como decíamos hace un momento, provee dos vistas diferentes pero del mismo ítem en memoria. En el diagrama podemos ver cómo tanto la variable p como la variable o se refieren al mismo ítem en el heap. Que estén creados en el stack, las direcciones, ya lo hemos dicho en los anteriores diagramas. Por tanto, las variables de tipo object pueden referirse a cualquier ítem de cualquier tipo referencia, pero lo cierto es que las variables de tipo object pueden también referirse a un tipo valor. Por ejemplo, estas dos declaraciones inicializan la variable i de tipo integer, un tipo valor con un valor de 57, por ejemplo, y luego inician la variable o de tipo object, que es un tipo referencia a i, tal como lo vemos aquí. Esta segunda declaración requiere una pequeña explicación para apreciar lo que realmente ha pasado. Recuerda que i es un tipo valor y que por tanto tiene que vivir en el stack. Si la referencia dentro de o se refiere directamente a i, la referencia debe referirse al stack. Sin embargo, ya dijimos en varias ocasiones que todas las referencias deben referirse a objetos que se encuentran en el heap. Crear referencias en el stack puede comprometer seriamente la robustez del runtime y crear un fallo potencial de seguridad, así que no está permitido. Por tanto, el runtime lo que hace, lleva a cabo un proceso interno, asigna un trozo de memoria del heap, copia el valor del integer i a ese trozo de memoria y luego refiere el objeto a esta copia que se encuentra ya en el heap y no en el stack. Esta copia automática de un ítem del stack al heap es llamado bossing y podemos ver su funcionamiento en este diagrama. Tenga en cuenta, tal como está estructurado, que si cambiamos el valor original que tenga la variable i, el valor que aparece aquí en el heap referenciado a través de o no cambiará, y del mismo modo si modificamos el valor en el heap, el valor original de la variable i tampoco variará. Si una variable de tipo object se puede referir a una copia que esté bossec de un valor, lo lógico sería pensar que podemos acceder a ese valor, vamos a llamarle encajado bossec, a través de la variable. Simplemente escribiendo integer i igual a o podríamos acceder a ese valor, parece lo lógico. Sin embargo, si intentas escribir una sintaxis como esa, integer i igual a o, tendrás un error en tiempo de compilación. Si piensas sobre ello, es bastante razonable que no podamos usar esa sintaxis integer i igual a o, porque después de todo o puede estar referenciando absolutamente cualquier cosa, no solo un integer. Consideremos lo que pasaría si el siguiente código. Aquí vemos un ejemplo en el cual el objeto o está refiriéndose a un objeto punto y no a un valor, en este caso a un integer. ¿Qué ocurre si hacemos aquí i igual a o? ¿Qué es lo que va a almacenar o en este momento?
Así que nos encontramos con un problema. O podría almacenar un integer, pero también podría almacenar cualquier otro valor referenciado, entre ello cualquier tipo de objeto, como es este punto. ¿Qué podemos hacer entonces para poder acceder a el valor si es un integer? Para obtener el valor de esa copia BOSEC o encajada, tenemos que utilizar lo que es conocido como un cast. Se trata de una operación que lo que hace es comprobar si es seguro convertir un ítem de un tipo a otro antes de realmente llevar a cabo, hacer una copia. Para ello tenemos que prefijar la variable object con el nombre del tipo entre paréntesis, como es en este ejemplo que vemos aquí, en el cual ahora, como vemos, hacemos i igual a o, pero antes prefijamos entre paréntesis el tipo de valor que tiene que encontrarse para que esto se pueda llevar a cabo. Esto es lo que se denomina un cast. Haciéndolo de este modo, la compilación será correcta. El efecto de este cast es bastante sutil en cuanto a sus resultados, porque el compilador observa que hemos especificado el tipo int en el cast. A continuación, el compilador genera el código para comprobar que o realmente se está refiriendo a un integer en tiempo de ejecución, porque aquí puede ser que haya cualquier cosa, aunque el cast diga que se refiere a un integer, podría ser que no lo fuera. Por tanto, el runtime tiene que comprobar que realmente es un integer el valor que está referenciado. Si o realmente se refiere a un integer BOSEC y todo concuerda, el cast es correcto y el código generado por el compilador extrae el valor del integer BOSEC y lo copia en i. Así que, por lo tanto, aquí veríamos un ejemplo de lo que se conoce como unbossing y que permite recuperar de este modo el valor referenciado siempre que sea un integer. De no ser así, si o no se refiere a un integer BOSEC, se produce un tipo de desajuste y va a hacer que el cast falle. En ese caso, el compilador genera código a través de una excepción invalid cast excepción en tiempo de ejecución. Este es un ejemplo de un cast unbossing, un intento de hacer un embossing en un cast que falla. En este código, el objeto O contiene un objeto punto, no un valor integer. Por tanto, no se produce un bossing, simplemente es una variable referencia a un objeto punto. Por eso, cuando se intenta hacer el cast, cuando en el runtime se comprueba si realmente O contiene un valor integer, este cast devuelve un error invalid cast exception en tiempo de ejecución, en el runtime. Así que esto compila bien, pero al llevarse a cabo la ejecución en el runtime y comprobar que el O no contiene un integer, devuelve esta excepción. Recuerda todo esto que para nada es relleno. Usaremos bossing y unbossing en distintas prácticas a lo largo del curso. Pero también ten en cuenta que el uso tanto de bossing como de unbossing son operaciones que se podrían denominar de costosas debido a la cantidad de comprobaciones requeridas y la necesidad de asignar memoria HEP adicional. Así que bossing tiene sus utilidades, pero hacerlo de modo poco juicioso puede limitar severamente el rendimiento de un programa. Además, existen alternativas a bossing que veremos también en su momento. Así que usando un cast podemos especificar que nosotros esperamos que los datos referenciados por un objeto sean de un tipo específico, integer en este ejemplo, pero eso es lo que nosotros esperamos. Al compilador le cuela y compila, pero el runtime llevará a cabo una comprobación en tiempo de ejecución. Si el tipo de objeto en memoria no concuerda con el cast, entonces el runtime lanza la excepción que decíamos hace un momento, invalid cast exception.
Pero también ya sabemos que si se lanza una excepción, tenemos que estar preparados para engancharla, para catch y manejarla de modo correcto. Hacerlo del modo tradicional, mediante la creación de un manejador catch, puede hacerse muy complicado. Así que C# nos provee con dos operadores muy útiles que nos ayudan a la ejecución del casting de un modo mucho más elegante. Se trata de los operadores is, un operador llamado is y otro llamado as. Aquí vemos un ejemplo de código que está utilizando el operador is para verificar que el tipo de un objeto es el que esperábamos. El operador is, como vemos, toma dos operandos, una referencia a un objeto a la izquierda y el nombre de un tipo a la derecha. Si el tipo del objeto referenciado en el GEP tiene el tipo especificado, entonces esto se evaluará como true. En otro caso, si no es así, se evalúa como false. Aquí ahora lo hacemos con un condicional, por ejemplo, y de este modo nos aseguramos que solo se va a hacer un cast referencia a la variable objeto solo si sabe que el cast es correcto. El operador as cumple una función bastante similar a is, pero lo hace de un modo ligeramente diferente. Aquí vemos un ejemplo de código como con el operador is. Ya vemos aquí que as también toma un objeto y un tipo como sus operandos. Pero en este caso, con este operador, el runtime intenta llevar a cabo el cast al objeto con el tipo especificado. Si el cast es correcto, el resultado es devuelto y por tanto, en este ejemplo, lo guarda en una variable de nombre temp de tipo rodea int. A continuación, como vemos aquí, el condicional lo que hace es comprobar si temp tiene un valor o si es null. Si temp no es null, significa que esto ha sido correcto y por lo tanto el cast se ha llevado a cabo de modo correcto y se ejecuta. En caso de que temp tenga null, significa que esta comprobación mediante el uso de as ha dado un error y por tanto ya no se ejecutará. Así que tanto el uso de is como as nos permiten, es una alternativa a tener que estar manejando la excepción. Recuerda estos dos operadores is y as, porque igual que con bossing y unbossing volveremos a ello a lo largo del curso. Llegamos con esto al final de lo relacionado con las variables de tipo valor y de tipo referencia. Solo indicar que con el uso de estas variables de tipo referencia, C# da una respuesta al sistema que en lenguajes como C o C++ se utiliza, que es el conocido como el uso de punteros. Podríamos hacer una comparación aquí entre los dos, pero creo que no tendría demasiado sentido. Solo dejarlo por lo menos señalado para la gente que venga de esos otros lenguajes de programación, lo tengan claro. Para los que no, pues simplemente que se adapten a este nuevo modo que soluciona bastantes de los problemas que provocaba el trabajo con punteros, que ya digo, no vamos a entrar ahora en ese tema. Así que dejamos aquí yo creo que interesante, aunque también es cierto que farragoso, hasta cierto punto complicado tema, y seguiremos profundizando en nuevos temas en los siguientes videotutoriales. Así que arremángate, que ya estamos en las partes claves del curso. Nada más por hoy, os habló Jesús Conde, nos vemos.